Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos, que tú puedas revelarte con poder en cada uno de nosotros, que tú nos guíes a entender y conocer tu palabra de una manera más profunda para poder caminar, Señor, en esa dirección en la cual tú nos quieres llevar y poder ser de bendición para esta generación que necesita tanto de ti, Padre. Te pedimos que tú nos hables y que tú te reveles. Habla también a través de mi vida, Señor, para que toques el corazón de cada vida y de cada persona aquí en este lugar, de acuerdo a las cosas que tú has puesto en mí y que tú quieres expresar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti que le he titulado El temor al Padre. ¿Será bueno temer al Padre o no será bueno temerlo? ¿Será algo, una sensación agradable? ¿Será una sensación desagradable? Bueno, vamos allá al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo número 7, dice la Escritura: el principio de la sabiduría, ¿qué? El temor de Jehová. Y luego dice: los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir que desprecian la sabiduría? Que no quieren seguir en el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando un insensato desprecia la sabiduría, pues es simplemente que esa persona no quiere temer al Señor. No es parte de lo que quiere hacer, no es parte de lo que hay en su mente o en su corazón, y por lo tanto hacen lo que mejor les parece. La pregunta es: ¿por qué será que ha cambiado tanto el respeto que se le debe dar a los padres? Ahora que estamos celebrando el Día del Padre, ¿por qué será que antes se respetaba más a los padres y ahora se respetan menos? ¿Cuántos de los que están aquí le hablaban de usted a su papá? Muchos de los que están aquí. Ya a mi generación ya no nos tocó hablarle de usted. En algunos lugares tal vez se podía hablar, pero culturalmente a mi generación ya no nos tocó hablarle de usted a mi papá. Actualmente ya los papás le hablan de usted a los hijos, ¿verdad? Ya han cambiado las cosas de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ahora ellos son los que gobiernan en la casa, en muchos de los casos. Se quitó la autoridad del padre para dárselo a los hijos. Y cuando tú le das la autoridad a un subordinado sobre alguien que está en una jerarquía mayor, hay caos y hay problemas bastante serios. Había un temor antes muy arraigado en la vida de los hijos y un respeto hacia los padres, pero algo sucedió en el tiempo y ocasionó que se desarrollara culturalmente el crecimiento de hijos rebeldes, irrespetuosos y egocéntricos. Hay algunas de las características que están reflejadas inclusive en el libro de los Romanos, en el libro de Romanos, la carta que fue escrita a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso número 30, y desde antes viene diciendo algunas más características, pero te quiero leer estas que vienen aquí en el verso número 30, y dice que son murmuradores, detractores, son aborrecedores de Dios, o sea, no tienen temor de Dios, aborrecen a Dios, eso sí. Son injuriosos, son soberbios, son altivos. Yo no sé por qué, pero el ateo se siente que es superior a una persona que tiene alguna religión o alguna creencia. Siente un grado de superioridad, y aquí lo dice la Biblia: son soberbios, son altivos, son inventores de males, y aquí lo sella, dice: desobedientes a los padres. Estamos viviendo en esa generación, estamos viviendo en esa cultura que se está moviendo alrededor nuestro.
hace algunos años los padres tenían temor de corregir a los hijos en los Estados Unidos porque estos podrían demandarlos o denunciarlos telefónicamente y los podrían inclusive meter a la cárcel a algunos padres. Me tocó saber de algunos casos que así sucedió, gracias a Dios, algunos policías que pues conocían un poquito acerca de la psicología de los hijos y de los padres, se daban cuenta que el hijo era un hijo irrespetuoso totalmente y que pues el padre lo único que estaba haciendo era enderezarlo por el buen camino y le permitían pues seguir haciéndolo inclusive y decirle, ¿sabes qué? Corrige bien a ese niño porque anda mal, ¿no? Pero en algunos otros casos sí hubo reprimendas muy fuertes para los padres e inclusive llegaron a ir hasta la cárcel. Ahora, eso era en los Estados Unidos, aquí se hizo famosa, era en el tiempo en que era famosa la chancla voladora aquí en el país. Pero ya está viniendo todo eso también para acá. Y esto lo que está haciendo es que ya no haya una corrección o no haya una disciplina en la vida de los hijos. Algunas personas abusaron de esa disciplina, que eso es algo que hay que dejar muy bien claro, pero definitivamente la disciplina es necesaria en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque ellos crecen y nacen sin disciplinas, nacen sin dirección. ¿Y quiénes son los encargados de guiarlos? Pues son los padres, son los encargados de corregirlos y enderezarlos por el buen camino. Pero bueno, ¿de dónde proviene todo este cambio? ¿En qué momento cambió? En el momento en que se dejó de temer a la autoridad del padre, cuando éste no la logró ejercer correctamente. Muchos padres que pues sufrieron tal vez a causa de que los hijos, de que sufrieron cuando eran hijos, dijeron yo no voy a ser como mi padre, no voy a ser tan severo como él, no voy a ser tan autoritario como él y se van hasta el otro extremo, en donde son permisivos, donde le permiten a los hijos hacer lo que ellos quieran y todo esto pues llega a dañar a los hijos al no estar bien centrados en la manera correcta de poderlos educar. Ahora, esto también llega a aplicar en la autoridad que el Señor que el Señor pues tiene sobre cada uno de nosotros. Tú y yo estamos bajo la autoridad del Señor y tú y yo tenemos que temer al Señor en todos nuestros caminos, en todos los que hagamos. El temor a Dios tiene que ser un estilo de vida en cada uno de nosotros, de tal manera que cada decisión y cada cosa que hagamos la podamos desarrollar en el temor del Señor. Y si esto sucede, déjame decirte que vamos entonces a tomar decisiones con sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a buscar hacer las cosas de tal manera en las cuales no le fallemos al Señor, y al no fallarle al Señor, pues nos va esto a bendecir y nos va a llevar también por un camino de un fruto abundante que va a venir sobre nosotros. Así que el estilo desenfrenado ocasiona consecuencias desastrosas. Estas consecuencias que vienen por el pecado traen rebelión, traen descrédito a la vida de la persona, traen vergüenza y van encaminados hacia la muerte. Así lo dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. La pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? ¿O cómo lo podríamos definir o describir? Porque yo creo que las Escrituras nos hablan de lo que es el temor de Dios, pero podemos encontrar varios puntos importantes para poder encontrar una definición correcta de lo que puede ser el temor de Dios. Ahora, ¿qué puede ser el temor de Dios? Bueno, yo en las Escrituras puedo ver que el temor de Dios puede ser una reverencia absoluta. Poder reverenciar al Señor con nuestra vida en todo lo que hagamos. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 43, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ok, si nos vamos un poquito atrás,
podemos ver este pasaje, pues es lo que sucedió después de que el apóstol Pedro predicara a los judíos que estaban allí en Jerusalén, una predicación que hizo que se convirtieran como 3,000 personas, dice la escritura, a través de esta palabra que él dio. Pero luego dice que vino un temor a todos ellos. Qué interesante saber que cuando el Señor, cuando una persona se rinde al Señor, viene también un temor de Dios, un deseo por hacer lo correcto delante de Él. Ahora, esta palabra temor en el griego es la palabra phobos, ¿verdad? Viene también de fobia, digámoslo de esa manera. Y phobos en el griego significa miedo, significa reverencia y significa respeto. Entonces, estas personas sobre las cuales vino el temor de Dios, eran personas que vino cierto miedo, pero también vino una reverencia muy grande y un respeto muy grande al Señor para no fallarle, para andar en su voluntad, para ser cada día más como Él. ¿Qué base tan sólida en la vida del cristiano? El poder caminar en el temor de Dios, el poder guiarnos en base a esta reverencia absoluta y a este respeto que nosotros le debemos de dar al Señor. ¿Qué otra cosa o cómo pudiéramos también definir el temor a Dios? Bueno, el temor a Dios nos lleva a vivir una vida en el orden de Dios. Si tú temes a Dios, pues entonces tú vas a vivir una vida guiada en la manera en la cual Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 10, en el verso número 1. Vamos a leer el verso número 2 también. Dice la escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y este hombre, fíjate lo que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí podemos ver la vida de un hombre que no era judío. Este hombre era romano, de hecho era parte de las legiones romanas, era un centurión que tenía a su cargo a muchos soldados. Seguimos en el libro de Hechos, en donde ahora ya no es con el pueblo judío, sino ahora es con los gentiles, y que el Señor está manifestando de su temor. Ahora, qué importante es ver que esta figura de este hombre Cornelio marcaba algo importante en su vida. ¿Y qué era lo que marcó su vida, la vida de este hombre? Que era un hombre temeroso de Dios. Y cuando hay hombres temerosos de Dios, el Señor muestra su favor sobre la vida de ese hombre. De la misma manera, cuando uno no es temeroso de Dios, Dios quita el favor que Él tiene sobre nuestras vidas. Este hombre experimentó algo muy interesante, porque gracias a que él era un hombre temeroso de Dios, que hacía lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, que era piadoso, que hacía limonas al pueblo, que oraba a Dios siempre. Fíjate cómo la vida de Dios se manifiesta en este hombre que tenía temor de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios lo escogió a él para que el evangelio pudiera ser predicado al pueblo gentil. Gracias a un hombre como Cornelio, el evangelio llegó a todos los gentiles, entre los cuales nos encontramos tú y yo. Los gentiles son aquellos que no son judíos, son aquellos que no nacieron dentro de esta religión judía. Y aquí este hombre pues fue un instrumento de Dios a causa de que él era un hombre piadoso y que vivía en el orden de Dios. El Señor le habló a uno de sus capitanes más importantes, al apóstol Pedro, para que fuera y le predicara a este hombre, para que el evangelio llegara y el Espíritu Santo se moviera en ellos y hubiera un gran avivamiento en sus vidas. Entonces podemos entender que el temor de Dios nos lleva a vivir también una vida en el orden de Dios.
¿qué otra cosa pudiéramos ver a través del temor o cómo pudiéramos definirlo? Bueno, pues pudiéramos entender que el temor nos da certeza también en el día final. El temor de Dios nos ayuda a tener una certeza en el día final. En el libro de Mateo capítulo 10, verso número 28, está hablando nuestro Señor Jesucristo y Él nos dice estas palabras. Dice: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Ok? No temas al que puede matar el cuerpo, este cuerpo que te va a durar 50, 80, 90, 100 años. No temas al que pueda destruirlo, son muy poco tiempo, nomás te van a acelerar el proceso. ¿De qué? De llegar a la eternidad. Pero sí ten temor de aquel que puede afectar tu eternidad, el día del juicio final. Dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? ¿Será el diablo? Es Dios. El Señor es aquel que te puede mandar al infierno donde tu alma sufra eternamente. Dice el Señor Jesucristo: a Él temed. Él es el que tú debes de temer. Así que podemos concluir que una buena definición que le pudiéramos dar al temor de Dios pudiera ser que el temor de Dios es una reverencia absoluta que nos lleva a vivir una vida en el orden de Dios y a tener certeza y cuidado del juicio de Dios que vendrá el día final. Cuando nosotros caminamos en el temor de Dios, lo honramos a Él, lo reverenciamos, podemos vivir una vida que le agrade, una vida que esté basada en la palabra que Él ha establecido para que la sigamos, y saber y tener la certeza y la convicción en nuestra vida de que cuando lleguemos delante de su presencia, al poder vivir en ese temor, vamos a ver la gloria y Él nos va a dar la entrada hacia la eternidad juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo nos puede ayudar a vivir el temor de Dios? Vamos a ver 4 puntos, creo que son 4 puntos que yo te quiero dar en esta mañana de cómo nos ayuda el temor de Dios a vivir en la vida. Bueno, vamos ahí a la primera de ellas. El temor de Dios nos ayuda a no caer en pecado, ¿ok? El pecado es deleitoso, el pecado es agradable. Tú no tienes que trabajar o hacer cosas para querer el pecado. No, por default ya lo anhelas hacer. Es algo atractivo a la carne. Es algo que tu carne quiere, es algo que tu carne necesita, es algo que tu carne te pide. Y no tienes que hacer nada para poder engancharte con él. Pero sí tienes que hacer algo para no engancharte con él. ¿Y qué necesitas hacer para no engancharte con el pecado? Porque a final de cuentas es el anzuelo que tira el enemigo para poder atraparte, ¿verdad? Y por más agradable que se vea el anzuelo, es para matarte y es para destruirte. Así que, ¿qué tenemos que hacer para no caer en ese anzuelo? Pues tenemos que vivir en el temor de Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 11, nos habla de un pasaje que teológicamente, bueno, todo el libro de Romanos es un libro con una teología muy profunda y en el cual vienen muchas enseñanzas, pero en especial el capítulo 11 del libro de Romanos nos habla del pueblo de Israel y nos habla de una teología muy importante a través de la cual podemos ver el pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Han salido teologías durante el transcurso de los años de la iglesia, a través de las cuales se han levantado teologías como, por ejemplo, la teología de la sustitución. ¿Qué es lo que dice la teología de la sustitución? Que el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido de Dios, que ahora el pueblo escogido de Dios es la iglesia, ¿ok?
Entonces el pueblo de Israel fue desechado, pero ahora la iglesia viene a ser el pueblo que Dios ha escogido como suyo. La verdad de las cosas es que a través de este capítulo podemos ver que el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios y que nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios, porque el llamamiento, dice el libro de Romanos capítulo 11, dice que el llamamiento es irrevocable. El llamamiento de Israel como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, es irrevocable por causa de la promesa que Dios hizo a Abraham, el padre de todos los judíos. Y qué bueno es que tú y yo podamos ver este verso, pero yo te quiero llevar a otro punto, que es el punto del temor, porque estamos hablando del temor en esta mañana. Y las escrituras en el libro de Romanos 11 hablan que Israel fue desgajado de la raíz al no creer en nuestro Señor Jesucristo, pero habla que un día van a poder volver a ser injertados. ¿Y por qué fueron desgajados? Porque no creyeron. Pero dice también que un día Israel va a venir a ser salvo, y que un día que ellos sean salvos, si su rechazo a Cristo vino a ser bendición para nosotros, ¿cuánto más no iba a ser su restauración, si no iba a ser como vida entre los muertos para nuestra vida? Entonces pone una alegoría de una planta o de una rama que fue desgajada porque no creyeron. Y ahí en el libro de Romanos capítulo número 11, en el verso número 17, le habla a los gentiles, estos que creían que el pueblo de Dios ya había sido desechado. Dice, pues las ramas, dirás, le dice a los gentiles cristianos, las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, fue desgajado Israel y yo, pueblo gentil, fue injertado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Bien, verso 20, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿qué? Estás de pie, por haber creído en Jesucristo, estás de pie. Pero luego el Señor nos da una advertencia: no te ensoberbezcas, dice, sino, ¿qué? Teme. No te creas mucho, porque ahora tú piensas que tú eres el pueblo de Dios, porque ellos también pensaban que eran el pueblo de Dios. No te ensoberbezcas, porque ahora estás en un punto mejor del cual tú crees que ellos están, porque fueron desgajados. Vamos a ver qué es lo que pasa si no tememos. ¿Qué puede ocurrirnos si no vivimos una vida en el temor de Dios, si no vivimos una vida agradándonos a nosotros mismos, viendo a la iglesia ahí de vez en cuando, pues viviendo como una tradición la iglesia, realmente sin importarnos lo que el Señor nos pida, lo que el Señor nos diga? Señor, mira, yo te amo, yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué pasaría? Porque eso es quitar el temor de Dios de nuestra vida. Vamos allá al verso número 22. Porque dice la escritura, mira, fíjate muy bien, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas. La severidad ciertamente para con ¿quiénes? Para con los que cayeron. No, es que Dios es amor. No, es que Dios nos ama a todos. No, mira, no importa que tú estés en pecado, Dios te ama, Él tiene un plan para ti. Él te está esperando. Y mira, Dios es un Dios de amor y Él nos está esperando, sí, pero hay veces que le quitan a Dios la verdad. Hay veces que le quitan a Dios el juicio. Hay veces que le quitan a Dios el castigo, porque hacen a Dios puro amor, y Él es la esencia del amor, pero también es la esencia de la verdad. Y también es un Dios de justicia, y también es un Dios de juicio. Y no podemos quitar las dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero fíjate lo que dice: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Así de sencillo. Te quieres ensoberbecer porque ahora tú eres el que está injertado en la raíz y ya fueron de echar los judíos. No, teme al Señor, camina en el temor de Dios, porque si no, también tú vas a ser desgajado, también vas a ser cortados. Entonces, caminar en el temor de Dios me lleva a apartarme del pecado. Me lleva a apartarme de los peligros, de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque temo ser desgajado, porque temo caer. Hay algunos que dicen que la salvación no se pierde. Yo aquí lo veo muy claro, que si yo me aparto de la verdad, voy a ser desgajado, así como Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Dios fueron desgajados. ¿Puedo volver a ser injertado si me arrepiento? Bueno, sí, puedes volver a ser injertado si te arrepientes, pero tiene que venir el arrepentimiento y ahí lo pueden ver en este capítulo 11 de Romanos, se los dejo de tarea. Pero bueno, vamos a la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que el temor de Dios nos ayuda en nuestro diario vivir también? Nos ayuda a obedecer. No solamente me ayuda a alejarme de lo que me hace daño, sino también me ayuda a acercarme a lo que me hace bien. Vamos allá al libro de Hebreos capítulo 11 en el verso número 7. Dice la escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? ¿Qué le advirtió Dios? El Señor le dijo a Noé que iba ¿a qué? Iba a llover, iba a caer lluvia del cielo, pero la lluvia todavía no llegaba sobre la tierra. Dice la escritura en el libro de Génesis que subía como un vapor del suelo que regaba a todas las plantas. Ahí había algo muy interesante. Hay algunos teólogos y científicos que han hablado mucho del tema de Noé, porque decían, bueno, ¿cómo fue que se inundó la tierra de esa manera? Bueno, una de las cuestiones era que la tierra estaba cubierta por toda, dice la palabra que separó el Señor las aguas de las aguas. Entonces, las aguas, comentan algunos de ellos, que eran las que cubrían toda la atmósfera, o sea, había agua en la atmósfera, pero una buena cantidad de agua que impedía que los rayos del sol llegaran, y decían que por eso también está escrito que la gente vivía mucho más tiempo aquí en la tierra, a causa de esa cobertura que fue separada. Y en el momento en que el Señor empieza a hacer llover, dice, las aguas vinieron en contra de la tierra, por eso se llegó a inundar, inclusive a subirse a las cimas más altas de las montañas a causa de esto. Dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, entonces Noé obedeció a Dios en levantar un barco en un tiempo en que esto parecía una locura hacer, tal vez en un lugar alejado del mar, alejado de las aguas, en un lugar donde no iba a llover. Noé estaba obedeciendo algo que era imposible que sucediera para la generación o la gente que estaba alrededor de él. Pero porque temía a Dios, estuvo dispuesto a obedecer. Estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le pidió. Qué importante es que nosotros podamos obedecer al Señor en todo lo que nos está pidiendo. Porque hay veces que nosotros hacemos de la palabra de Dios como
un menú en un restaurante, ¿verdad? Para todos aquellos que se van a ir a festejar a los papás a un restaurante y que ya tienen hambre. Entonces, llegas y ves el menú. ¿Y qué haces? Esto me gusta, esto no me gusta, esto es agradable, esto no es agradable, esto está caro, esto no está caro, esto lo puedo adquirir. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Que yo voy a escoger lo que yo quiera. Y muchas veces así estamos en la vida cristiana. Y tomamos la palabra de Dios y decimos, bueno, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada, esto poquito, esto mucho, esto hasta este nivel. Y no somos obedientes realmente a lo que el Señor nos está pidiendo y a la dirección en la cual nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está arraigado en nuestra vida. Si yo te digo que tú temes a Dios, muy probablemente tú me vas a decir que sí, en la teoría, o yo te voy a decir que sí, pero en la práctica, ¿cómo estamos? Realmente el Señor diría, este es un hombre, esta es una mujer que me teme, que guardará todo lo que yo le pida, que va a hacer todo lo que yo le mande. ¿Podrá expresar esas palabras el Señor? ¿Podremos escuchar de parte suya esa afirmación sobre cada uno de nosotros? ¿O sabemos que hay tantas áreas que hay que corregir, que hay tantas áreas que hay que cambiar y en las cuales tenemos que ser renovados? Noé obedeció en un tiempo que parecía todo esto ser una locura, pero ese temor a Dios lo llevó a salvarse él y su familia del juicio que iba a venir a través del diluvio. Tú no tienes idea de cómo el temor de Dios va a ahorrarte de problemas para ti y para toda tu casa. Cómo caminando en la verdad que Dios ha establecido se va a salvar tal vez tu hijo, tu nuera, tus nietos, tus bisnietos, y van a conocer al Señor porque su padre, su abuelo, su mamá, su abuelita era una persona que caminaba en integridad y en justicia y en el temor de Dios en todo lo que hacía en su vida. Nosotros somos un testimonio vivo para nuestras generaciones. Todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos lo van a replicar, sea bueno o sea malo. ¿Cómo queremos caminar? ¿En el temor de Dios o en nuestros propios caminos? Vamos al tercer punto de lo que hace el temor de Dios en nuestras vidas. Nos da confianza en el día final. Fíjate muy bien. Ahorita hablamos un poquito en la definición que hicimos, pero vamos a otro verso. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, en el verso número 28. Y dice la Escritura: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. Cuando dice aquí el apóstol Juan, permanezcan en Él, es permanece en el temor de Dios. Permanece caminando tomado de la mano del Señor. El día en que Cristo venga va a ser un día en el cual nadie se lo va a esperar. ¿Cuántos sabemos que Cristo está pronto para venir? ¿Te sorprendería si llegara el día de ahora? ¿Cuántos creen que todavía falta que sucedan cosas para que Cristo venga? ¿Okay? Entonces, pues estamos medio confiados, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía faltan cosas para que Cristo venga. ¿Cuáles son algunas de las cosas que faltan? Pues que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, cuando Él venga, pues nos vamos a dar cuenta. Pero vamos a estar haciendo otras actividades. Vamos a estar ocupados con proyectos, con metas, con objetivos que vamos a querer realizar. Fíjate lo que dice el libro de Lucas,
en el capítulo 17, verso número 26. Y aquí volvemos nuevamente con Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando venga Jesucristo de nuevo. Verso número 27. Comían, ahí en el día del padre, el día de la madre, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Se la esperaban en el tiempo de Noé que les iba a venir ese juicio. Señor, si apenas me acabo de casar, todavía no tengo ni mi luna de miel. Señor, si tengo tantos proyectos, acabo de comprar 20 hectáreas de tierra para sembrar este fruto. Señor, pero pues si apenas voy a ir a la universidad, Señor, si apenas… Y todos tenían cosas que hacer, todos tenían proyectos, todos estaban ocupados, pero no se dieron cuenta de que el juicio estaba por venir. Cuando uno no camina en el temor de Dios, no está preparado para enfrentarse a todas esas situaciones o circunstancias que pueden venir en tu vida. Ahora, no tienes que esperarte a la venida de Cristo. Es con que llegue el día en que tú tengas que presentarte delante de Él. No, pues yo creo que todavía faltan como 500 años para que venga Cristo. Bueno, ¿y cuántos años te quedan a ti, verdad? No tenemos que esperar tanto tiempo, tenemos que estar preparados para el día en que nos vamos a presentar delante de su presencia, sea al corto plazo, al mediano o a largo plazo. Así que el hombre que tuvo temor de toda esa generación fue el único que se salvó. Y los que no tuvieron temor se perdieron. Yo no quiero ser avergonzado en el día final. No quiero ser avergonzado por mi estilo de vida, porque un día va a venir el Señor y nos va a llevar a juicio a cada uno de nosotros. Y muchos van a salir avergonzados. Yo siempre, pues viví cerca de la iglesia, aun y cuando no me interesaba mucho lo que tenía que escuchar en ella, pues iba porque me obligaban a ir. Mis padres me obligaban a ir a la iglesia. Gracias a Dios, pues ahí el Señor ponía cosas en mi vida, ¿no? Y sembraba cosas, aunque no quisiera hacer caso, aunque no quisiera obedecer al Señor. Pero recuerdo que había veces que pues el Señor hablaba una palabra fuerte y eran de esas palabras fuertes que aunque pues tú no estuvieras queriendo caminar en la voluntad de Dios, pues tocaban tu vida y te daban una sacudida y te asustaban. ¿Por qué? Porque sabías que había un juicio que iba a venir sobre ti y un infierno al cual tenías que ir y consecuencias graves no solamente en el infierno, sino en esta vida y en esta tierra. Y salías asustado y yo oraba al Señor y le decía: Señor, que ya se me olviden estas cosas para estar tranquilo, ¿verdad? Y así salen muchos también de la iglesia: Señor, que ya se me olvide esto, que al cabo, bueno, ahorita voy a ir con la familia y se me va a olvidar, espero que se me olvide ahora rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cae de repente el temor de Dios como si nos echaran agua y nos mojamos y de repente como que nos sorprendemos. Pero si el temor de Dios no está firme en mi vida, si yo no estoy permaneciendo firme en Él, pues esos chispazos no van a servir de mucho, porque efectivamente se te olvida lo que dijeron en la predicación, lo que dijeron en X lugar. Si no lo tenemos bien arraigado a nuestra vida, a nuestra manera de andar, a nuestra manera de caminar con Dios, tarde que temprano se nos pasa el susto, porque es lo que se convierte y podemos vivir fuera nuevamente del plan y del propósito de Dios. Que no seamos avergonzados, mi hermano, el día en que venga Cristo aquí a la tierra y perdamos todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Y por último, la cuarta cosa que podemos ver es que nos lleva a tener el temor de Dios,
nos lleva a tener amistad con Dios. En el Salmo 147, verso número 11, dice la Escritura: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hay una complacencia, hay una relación. Cuando caminamos en el temor de Dios, crecemos también en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con el Señor. El Salmo 25, en el verso número 14, dice la Escritura que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y aquí podemos ver dos cosas importantes. El temor de Dios nos lleva a una relación profunda con Él. El temor de Dios nos lleva a poder vivir en intimidad con Él. Claro que Dios conoce quiénes son aquellos que le temen, aquellos que se han apartado de lo malo para seguirlo a Él. ¿Quiénes son aquellos que lo han obedecido por el temor que hay en sus vidas? Y esto trae una recompensa, una comunión íntima con ellos. Yo anhelo esa comunión con el Señor íntima. Anhelo estar ahí delante de su presencia y pasar esos tiempos donde el Señor te está hablando y donde te está redarguyendo y donde estás ahí postrado en el piso, solamente derramando tu corazón delante de Él y viviendo una experiencia poderosa que Dios está haciendo en ti, transformándote, cambiándote. Cuando tú tomas su palabra y esa palabra viene sobre tu corazón y te quebranta y te transforma y te llena el Señor, donde Dios te está hablando y te está renovando tu mente, tu ser completo, para poder ser cada día más como Él. Son tiempos de comunión íntima que nosotros pasamos con Él, y todo a causa del temor de Dios. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso en la vida de una persona que no está dispuesta a obedecerlo? Ay, lo voy a tocar y lo voy a transformar y voy a quebrantarlo. ¿Para qué? ¿Para que se levante solamente con una experiencia emocional? No. La experiencia con Dios nos lleva a un cambio rotundo en nuestra vida, en donde cuando nos levantamos de ese lugar no volvemos a ser los mismos. Nos levantamos siendo cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, lo otro que nos enseña es que Él se revela con aquellos que le temen. Por eso a ellos, dice, hará conocer su pacto, no a cualquiera. Por eso el salmista dice que Él le revelará su pacto y todo lo que el Señor quiere revelarles a cada uno de ellos. Termino con este último verso. ¿Cómo podemos ir madurando? ¿Cómo podemos ir creciendo en el Señor? Vamos ahí al libro de Filipenses, capítulo 2, en el verso número 12. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Como cuándo? Como algunas veces han obedecido. No, como siempre han obedecido. No como en mi presencia solamente. No nada más cuando estaba el pastor ahí viendo, o cuando andaban algunos de los hermanos y tratamos de ponernos la careta de cristiano. No, como siempre. El temor de Dios es algo que llevamos siempre. No llevamos solamente cuando estamos con gente que conoce al Señor, y nos lo quitamos cuando estamos con gente que no conoce a Él, que no le conoce a Él. Es algo que está con nosotros siempre, porque el Señor está con nosotros siempre. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego dice estas palabras el apóstol Pablo. Dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere decir que yo me tenga que ocupar de mi salvación
con temor y temblor. Bueno, pues ocuparnos de nuestra salvación es caminar en cada uno de los aspectos que se refieren a la salvación. ¿Cuántas son las cosas que el Señor vino a traer a nuestra vida cuando Él vino a salvarnos? Él entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos ¿de qué? Bueno, para salvarnos del pecado, para salvarnos de una vida corrompida, de una vida viciada, con tantas cosas en la mente. Vino a salvarnos de la esclavitud del pecado. Vino a salvarnos de un corazón roto, dañado, de una mente corrompida. Vino a traer salvación el Señor sobre nuestras vidas y pagó un precio grande. Y cuando el Señor nos salva de eso, yo me ocupo para que su salvación sea firme en mí. Entonces yo ya no vivo más a la manera en la cual yo vivía. Yo me ocupo de la salvación con temor y temblor. Y dejo todas esas cosas que habían corrompido mi vida, que habían corrompido mi alma. Dejo todas esas cosas que me habían dañado. Dejo todas esas cosas que yo utilizaba para dañar a otras personas. Y cambio mi manera de vivir, cambio mi manera de andar por una vida que le agrade. Ocupar de la salvación, ocuparse en la salvación también, es vivir una vida que exalte el nombre del Señor. No solo tiene que ver con lo que yo haga para mí o los cambios que yo tenga que hacer para ser cada día más como Cristo, sino que tengo que vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Y eso es ocuparme también en la salvación. ¿Por qué? Porque he sido creado para la alabanza y para la gloria de Dios. Entonces yo estoy continuamente buscando su rostro. Entonces yo con mi vida soy un testimonio vivo donde quiera que yo ande. Entonces yo con mi vida empiezo a bendecir la vida de otros, empiezo a levantarles, empiezo a ser de testimonio para que los demás puedan caminar en esa misma verdad, que no proviene de mí, sino que proviene de Dios. Ocuparme de la salvación es una vida que le agrade, una vida que le exalte, pero también es una vida que le sirva. Y qué importante saber que si vivimos en el temor de Dios, Dios va a poner sus ojos en ti. Dice la palabra que los ojos del Señor están sobre toda la tierra, viendo y observando quién tiene un corazón perfecto para con Él, para mostrar su favor en sus vidas. Y servir al Señor es parte del favor que Él viene a traer sobre nosotros. Yo corrí siempre de servir al Señor, siempre traté de sacarle la vuelta. Cuando no entendía que servir al Señor es más un privilegio para mí y una bendición mayor para mí que para los que yo sirvo. La bendición más grande que he podido tener es poder honrarlo a Él y servirle a Él y ser un instrumento en sus manos para que Él haga lo que Él quiere hacer. Así que el ocuparnos de esa salvación gloriosa y vivir en el temor de Dios nos va a llevar a una vida de excelencia, nos va a llevar a una vida de transformación y nos va a llevar, como dijo Jesucristo, a vivir una vida abundante. Yo he venido para traerles vida y para que tengan una vida en abundancia. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios para con nosotros. ¿Cuántos anhelamos esa vida de Dios? ¿Cuántos anhelamos experimentar de su gracia y su poder en nuestras vidas? Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver ese reflejo, Señor, a través del cual tú nos haces conocer y entender
si estamos caminando por el camino correcto, si vamos caminando en la verdad, si te estamos agradando, si nos estamos agradando inclusive a nosotros, Señor. Y tú nos llevas a través de tu palabra a poderte conocer más, a poder entender tu verdad, a poder andar en tus caminos, a poder ver tu gloria en todo lo que nosotros hagamos. Hoy, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, mi Dios. Hoy te pedimos perdón por haberte fallado. No queremos, Señor, caminar más sin el temor tuyo. Queremos amarte, Señor. Queremos honrarte. Queremos ser ese instrumento que tú deseas que nosotros seamos para la gloria de tu nombre. Levántate con poder en cada vida y en cada corazón en este lugar, Señor. Yo quiero invitarte, mi hermano, si es que tú nunca has conocido a Cristo, si es que tú nunca le has entregado tu vida, a que tú puedas humillarte en esta mañana, tarde ya, delante del Señor, y le puedas entregar tu vida a Él y saber que Él tiene cuidado de ti, y saber que vivir en el temor de Dios va a traer bendición y te va a llevar a alcanzar el propósito y el plan que el Señor tiene preparado para tu vida. Así que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, repite conmigo estas palabras y con toda convicción de fe en tu corazón dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi vida Entra en mi vida y lléname con tu y presencia. lléname con tu presencia. Te pido perdón Te pido perdón por haberte fallado, por haberte fallado, por no caminar en el temor tuyo por no caminar en el temor tuyo y andar fuera de tu voluntad. y andar fuera de tu voluntad. Hoy quiero seguirte a ti, Hoy quiero seguirte a amarte a ti ti, amarte a ti y ser cada día más como tú. y ser cada día más como tú. Bendícenos con tu presencia, Señor, Bendícenos con tu presencia y llénanos por completo. y llénanos por completo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por morir por mí. Gracias por morir. Gracias por resucitar Gracias por resucitar y traer salvación. y traer salvación. Amén Amén. y amén. Ponte ahí de pie, mi hermano. Yo quisiera que pudiéramos venir delante de la presencia del Señor en esta mañana. Si hemos fallado, poder reconocerlo y decirle al Señor: Señor, en realidad he fallado, en realidad no he hecho lo que debo de hacer, en realidad el temor tuyo pues en muchas ocasiones no ha estado tan firme como lo han estado mis anhelos o mis deseos o mi carne. Pero hoy quiero hacer un cambio. Hoy lo que tú has hablado a mi vida, anhelo que haga esa transformación en mí para poder ser ese instrumento en tus manos que tú quieres que yo sea. Y el Señor va a venir y el Señor te va a tocar y van a suceder cambios de ahora en adelante. Y si ese es tu deseo, yo voy a abrir el altar y le voy a pedir al Señor que juntamente contigo que podamos ser ministrados para que el Señor pueda estar trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a entonar este canto y el altar queda abierto para el que quiera venir a ser ministrado por el Señor. Padre de amor, eres tú. Tu majestad no tiene fin. Tú eres Padre de amor. Padre de amor, eres tú. Tu majestad no tiene fin.
mi corazón. Por tu gracia me humillo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por cada vida de los que están aquí, Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Porque en muchas ocasiones, oh Dios, tu temor no ha estado bien arraigado en nuestras vidas, Señor. Mas hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo. Porque sabemos cuál es tu anhelo, Señor, y cuál es tu deseo, Padre, para con cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tócanos con tu poder, Señor. Tócanos con tu presencia, oh Rey. Tócanos con tu gracia, bendita Dios, y llénanos de ti, oh Rey. Llénanos de tu poder, de tu gloria, Señor, para que podamos caminar en tu verdad, para que podamos caminar delante de ti, Señor, y ver tu gloria derramada en cada una de nuestras vidas, Señor. Ven con tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros. Queremos agradarte, oh Rey. Queremos honrarte a ti, Señor. Tu santidad. Tu santidad llena mi corazón. Por tu gracia. Por tu gracia me humillo. Declara la santidad del Señor. Santo eres. Santo eres tú. Santo eres, Señor. Santo eres. Santo eres, Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, glorioso Rey. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Tú eres santo, Dios. Glorioso eres tú, Señor. Poderoso. Amén. Dios es bueno. Dios es un Dios de amor. Pero también es un Dios al que debemos de temer. Él no es nuestro cuatacho. Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero no es un amigo en manera lateral. Es un amigo en una cuestión horizontal. No, vertical, ¿verdad? Vertical. Vertical. Un amigo al que le debemos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Un amigo con el que podemos venir y podemos platicar y podemos vivir en comunión, pero un amigo al que tenemos que honrar y al que tenemos que reconocer la grandeza que hay en él. Amén. Que eso pueda ser algo que esté grabado en nuestras vidas para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios hasta el día en que estemos delante de su presencia. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos, salir de este lugar con gozo, en victoria, y bueno, que puedan ser celebrados todos los papás. Dios tiene un plan para sus vidas en este tiempo, cosas grandes que quiere hacer. Los invito el miércoles para que estén junto con nosotros, todos los varones, 8 de la noche. Aquí nos estamos reuniendo para poder conocer más de la voluntad del Señor en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a despedirnos y salir de este lugar con gozo. Gracias.
Aleluya. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga abundantemente, tengan un día glorioso, poderoso y Dios levante la vida de esos varones, líderes y cabezas de cada hogar. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana y entre semana.